Ese amigo que hace bulla, si el Señor le mira, ¿qué le diría? Ese amigo no quiere orar, si el Señor le mira, ¿qué le diría? No, 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 no debe ser, al Señor no le gusta eso, estemos en silencio, shh, para escuchar bien el sermón. Niños, hola, muy buen día. Espero que todos se encuentren con bien. Para comenzar el estudio del día de hoy, niños, vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos juntos. Dios Padre, gracias por cuidar de cada uno de nosotros y permitirnos la salvación tan preciosa. Siempre te damos gracias por permitirnos este tiempo tan precioso para aprender tu palabra en la iglesia. Permite que cada niño pueda crecer en gracia y en verdad, para que no se pierda ninguno de ellos. Este tiempo abre nuestro entendimiento y corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de los que escuchan y pueda servirte con un corazón sincero. Padre, oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Nuevamente, hola niños, me da mucho gusto aprender la palabra de Dios juntos una vez más. El día de hoy vamos a aprender la lección con el título Josué, el nuevo líder. Veamos un pequeño video que nos habla un poco de esta lección. ¿Cómo fue que Moisés deja de ser el líder del pueblo de Israel para dar lugar a Josué? Vamos a verlo. Dios le dijo a Moisés: después de que hayas contemplado la tierra que les daré a los israelitas, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados, así como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando el pueblo se puso a reclamar por agua, tú y Aarón me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca, no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Moisés le pidió a Dios que nombrara a un nuevo líder para que guíe al pueblo cuando él ya no esté. Señor de toda la humanidad, nombra un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no quedará como rebaño sin pastor. Dios le dijo a Moisés quién será el nuevo líder. Le ordenó que delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad lo nombrara como líder, que le colocara a él alguna de su vestidura, para que toda la comunidad israelita le obedezca, impusiera las manos sobre él y le entregara el cargo. Así Moisés lo hizo. En el desierto, al este de Jordán, Moisés mandó a reunir a todo el pueblo para dar su último discurso a la nueva generación de israelitas que está a punto de entrar a la tierra prometida, Canaán. Todos ellos eran los hijos y nietos de los israelitas que salieron de Egipto. Moisés comenzó su discurso recordando lo rebelde que eran sus padres. En aquel tiempo, les dije que yo solo no podía con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que ahora ustedes son tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Yo solo no podía seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y pleitos de todos ustedes, pues estuvieron de acuerdo en asignar líderes sabios de cada tribu para que me ayudaran. En el desierto de Parán, obedecimos a Dios cuando nos pidió explorar la tierra de Canaán. Enviamos a 12 espías, uno por cada tribu. 2 espías, Josué y Caleb, nos trajeron algunos de los frutos de la tierra y nos informaron lo bueno que es la tierra que Dios nos da. Sin embargo, los demás espías llenó de miedo al pueblo, diciendo que nos iban a destruir porque eran más fuertes que nosotros. Y todos se negaron a ir a la guerra y se rebelaron contra la orden de Dios.
se pusieron a murmurar en sus carpas, diciendo que Dios nos aborrece y que nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Se les dijo que Dios nos guiará y peleará por todos nosotros, así como lo hizo en Egipto y en el desierto. Pero a pesar de eso, ninguno de ustedes confiaron en Dios. Dios se enojó e hizo un juramento, que ni un solo hombre de la generación perversa verá la tierra buena de Canaán. Solo Josué y Caleb podrán ver la tierra por confiar en Dios. La comunidad se arrepintió, pero ya era muy tarde, que hasta algunos fueron a luchar contra los amorreos, pero como Dios le advirtió que no estaría con ellos, fueron derrotados fácilmente. Por causa de ellos, el Señor se enojó también conmigo, cuando me pidió hablarle a la roca. Pero como ya estaba cansado de las quejas, terminé desobedeciendo a Dios, que golpeé la roca en vez de hablarle. Y Dios me dijo que tampoco yo entraría a la tierra prometida. Ya soy muy anciano y me queda poco tiempo de vida. No podré seguir siendo su líder. El Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Pues me ha ordenado poner a un nuevo líder, quien los llevará a la tierra prometida. Ese nuevo líder será Josué. ¿Josué? El Señor su Dios marchará al frente de todos ustedes, para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. No teman, ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Entonces, en presencia de todos los israelitas, Dios descendió en una nube en la entrada del tabernáculo. ¿Qué? Dios mío. Ah, Dios mío. Moisés le dijo a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Dios prometió darles. Dios mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas y que nada te intimide. ¿Vieron bien, niños? ¿Escucharon bien? ¡Qué alegría! Recordemos, niños, que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto después de salir de la esclavitud en Egipto, siendo guiados por Dios mediante Moisés. Dios le dijo a Moisés que no le permitiría entrar a la tierra prometida. Y conociendo Moisés que vendría el fin de su vida, Moisés oró a Dios, pidiendo por un varón que él saque del desierto e introduzca a la tierra prometida al pueblo de Israel. Por eso, Moisés oró por un varón. Moisés oró a Dios: por favor, Dios, permite a alguien para guiar a tu pueblo. Vamos a leer juntos en Números capítulo 27, versículo 15 y 16. Números capítulo 27, versículo 15 y 16. Los niños que puedan leer, vamos a leer juntos. Los niños que aún todavía no pueden leer, por favor, vamos a escuchar bien, ¿sí? Leamos juntos. Dice: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés oró, ¿verdad, niños? Oró por un sucesor, para que alguien saque del desierto e introduzca a la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero Moisés no oró a Dios: por favor, Jehová Dios, permite que mi criado Josué sea mi sucesor. No, Moisés pidió a Dios que al que él considerara, al que él deseara,
de entre los hombres escogiera un varón de congregación para ponerle por líder, para que pueda guiar al pueblo de Israel. Moisés no pidió poner a Josué, ¿verdad? Vamos a ver versículo 16. ¿Cómo dice ahí, niños? Dice, ponga Jehová Dios. En letra azul dice, un varón sobre la congregación. ¿Quién ponga? Dios. Podemos saber que Dios escuchó la oración de Moisés, ¿verdad? En el versículo 18, Dios le dice a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. Dios escuchó la oración de Moisés para elegir un varón para que salga delante del pueblo, de Israel y los introduzca a la tierra que él prometió darles. Dios escogió a Josué, hijo de Nun. Él fue quien guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, conforme a la palabra de Dios. Moisés tomó a Josué como su sucesor, como el nuevo líder, por voluntad de niños, por la voluntad de Dios. Pensemos, ¿por qué razón Dios tomó a Josué como el nuevo líder? ¿Por qué razón, niños? ¿Acaso Josué tenía alguna habilidad especial? ¿Acaso Josué era muy guapo? ¿O acaso Josué era muy listo? ¿Qué piensan, niños? ¿Por qué Dios tomaría a Josué como el nuevo líder? ¿Por las habilidades, por su bello rostro o por ser muy listo? Dios, que todo lo ve, niños, vio que Josué era un hombre que confiaba plenamente en Dios y servía a Dios honestamente. Por esta razón, Dios puso a Josué como nuevo líder del pueblo de Israel. Por eso, pensemos también, niños, ¿cómo es que Josué llegó a ser un hombre que confiaba plenamente en Dios? Recordemos que Josué fue uno de los que han sido liberados de la esclavitud de Egipto por medio de las 10 plagas, de las cuales él fue testigo. Josué también vio el mar rojo partirse en dos para que él cruzara. También comió del maná que descendía del cielo para sustentarle y también bebía del agua de la roca. ¡Qué asombroso!, ¿no, niños? Josué ha experimentado la gracia de Dios y se convirtió en un varón que confiaba plenamente en Dios. Por eso, cuando fue mandado como espía a la ciudad de Jericó y vio que era un lugar donde habitaban gigantes, Josué tuvo temor. ¡Hoy nos vencerá, nos matará! ¡Hoy vamos a perder! No, vamos a leer, niños, cómo es que Josué en verdad era un hombre que confiaba plenamente en Dios. En Números capítulo 14, verso 8 al 9. Números capítulo 14, del versículo 8 al 9. Vamos a leerlo juntos. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Si su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cómo se escucha Josué? Se escucha un hombre quien confía plenamente en Dios. Josué era un hombre de fe que pensaba, Jehová Dios está conmigo, por eso podemos ganar con su ayuda. Si nosotros nos enfrentáramos contra un niño de 3 metros de altura, ¿podríamos ganar? Creo que no, ¿verdad? Pero Josué
Aun cuando los habitantes de Jericó eran gigantes, Josué que dicho, no temáis. Jehová Dios está con quién, con nosotros. Niños, debemos saber muy bien que Josué es un hombre de fe. Sabemos que la fe se obtiene a través de ¿qué, niños? ¿A través de qué se obtiene la fe? De la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a tratar de leer todos juntos, fuerte y despacio. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Josué era un hombre que estuvo siempre cerca de la palabra de Dios, pero también siempre estaba en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Moisés hablaba con Dios y servía Josué a Moisés para conocer la voluntad y la obra de Dios a través de él. Moisés, recordemos, niños, era el instrumento de Dios para hacer conocer su voluntad al pueblo de Israel. Podemos saber que Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés a través de la palabra para hacerle saber su voluntad. Podemos saber, niños, que Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés para hacerle saber su voluntad a él y al pueblo de Israel. Josué era el criado de Moisés, que permanecía cerca de Moisés y que permanecía en medio del tabernáculo para conocer más la palabra de Dios, para conocer cómo servir a Dios, niños. Miren, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11, dice que nunca se apartaba Josué de en medio del tabernáculo. Aquí en Éxodo 33, 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. A través de permanecer en el tabernáculo, sirviendo a Moisés, Josué aprendió la voluntad de Dios. Aprendió la palabra de Dios, cómo servir también a Dios. Josué era un hombre de fe. Josué no repentinamente como líder, niños, del pueblo de Israel, para guiarles y conquistar la tierra con la ayuda de Dios. Oh, Josué vivió todos los días como el hombre de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. A través de su vida de obediencia, fue preparado para el papel de dirigir al pueblo de Israel en lugar de Moisés. Recordemos, Dios levantó a Josué como líder y por medio de él gobernaría al pueblo de Israel. Dios gobierna por medio de él con su palabra. Los líderes que fueron levantados por Dios como Josué buscan hacer la voluntad de Dios. Para ello, deben estar cerca de la palabra, niños. Miren, también Josué recibió ordenanza de Dios como el nuevo líder. Dios le dijo en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos, niños. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas
valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchas gracias, niños, por leer atentamente. Todos los días tenía que estar cerca de la ley de Dios, ¿no? Cerca de su palabra, para buscar la dirección de Dios, para guiar al pueblo de Israel conforme la voluntad de Dios. El pueblo de Israel ¿qué debía hacer, niños? Obedecer la palabra de Dios por medio de Josué. Mire, aquí en Josué, capítulo 2, dice, el pueblo de Israel dijo algo a Josué, dijo algo muy importante. Ahora, Josué, que era el nuevo líder, el pueblo de Israel dijo de esta manera. En Josué capítulo 2 dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. El pueblo de Israel obedeció a Dios por medio de Moisés. Y también, niños, ha dicho que obedecerá a Dios por medio de Josué. Debemos tomar algunas lecciones por medio de este acontecimiento. Josué ahora es el nuevo líder. Primero que nada, niños, vamos a ver. Dios pone las autoridades. Dios pone las autoridades. Niños, ¿quién puso a Josué como nuevo líder del pueblo de Israel? ¿Quién puso? ¿Moisés? ¿Aarón? ¿O Jehová Dios? ¿Qué dice? ¿Moisés? No. Moisés no. ¿Quién puso a Josué como nuevo líder? Jehová Dios. Dios ha puesto a Josué como nuevo líder. No fue Moisés, sino Dios mismo. Veamos nuevamente, Moisés pidió a Dios, ¿no? Pidió a Dios que levantara un varón sobre la congregación. En Números 27, 15 y 16 dice, ¿no? Escoge a Josué como mi sucesor, sino que ha dicho Moisés, conforme a tu voluntad, pon a un varón para dirigir al pueblo. Dios a quien puso a Josué. El versículo que sigue dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de... Dios ha tomado a Josué como el varón que sacará e introducirá al pueblo de Israel a la tierra prometida en verdad. Niños, ¿quién puso a Josué entonces como nuevo líder? Dios, ¿verdad? Dios. Quiero hacerles una pregunta, niños. ¿Quién ha puesto al maestro Esteban, al maestro Juan, al maestro Elvis, al maestro Marcos, como los maestros de la escuela dominical? ¿Quién? ¿El pastor? ¿Quién ha dado este cargo? Cada uno de nosotros en la iglesia tenemos maestros y pastores, ¿verdad, niños? Cada uno. Pero Dios es quien ha dado este cargo.
Por eso, ¿quién ha puesto a cada uno de ellos, niños, como su maestro de escuela dominical? Dios mismo, a través de la iglesia. Así como Dios puso a Josué como líder para guiar al pueblo de Israel, Dios ha puesto a los maestros, a los pastores, para guiar a cada uno de nosotros en la iglesia. Vamos a ver el versículo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leerlo juntos, niños, fuerte y despacio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién ha puesto a cada uno de sus maestros en la escuela dominical? ¿Quién? Dios. Dios es quien ha puesto a los hermanos como maestros y como pastores, ¿verdad? Josué fue puesto como una autoridad delante del pueblo de Israel. Asimismo, niños, Dios ha puesto autoridades dentro de la iglesia. No lo olvidemos, niños. Dios me ha permitido a mi maestro, mi maestra, a mi pastor. Sí. La segunda lección, niños, que queremos aprender el día de hoy a través de Josué como el nuevo líder del pueblo de Israel es: Dios nos da su palabra en la iglesia. Moisés era quien hablaba siempre con Dios, ¿verdad? Josué siempre estuvo sirviendo muy de cerca a Moisés para aprender la palabra de Dios que recibía de Dios mismo. Recordemos que Josué es un hombre de fe. Y la fe, ¿cómo se obtiene la fe, niños? ¿Cómo obtenemos la fe? Por el oír, ¿verdad? Por el oír. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Dios. Josué quería aprender más de la palabra de Dios. Por eso siempre estuvo cerca de Moisés en el tabernáculo. Nosotros debemos estar cerca de la palabra de Dios. ¿A qué cosa estamos más apegados? ¿A qué cosa estamos más cerca, niños? ¿A la Biblia? ¿A celular? ¿A la televisión? ¿A los amigos? Josué era quien estaba más cerca, más apegado a la palabra de Dios. Nosotros también debemos ser los niños que estamos más apegados a la palabra de Dios. Recordemos que por eso Josué fue usado por Dios para guiar al pueblo de Israel. Era un hombre que estaba pegado a la palabra. Dios utilizará a los niños guapos, a los niños que solo les gusta colorear, jugar. Es bueno, ¿no? Pero siempre no es bueno. O el niño que desea aprender la palabra y servir sinceramente a Dios. Dios ama a los niños que sirven sinceramente a Dios, que siempre quiere alejarse del pecado y acercarse a su palabra. Por eso debemos estar cerca de la palabra de Dios en la iglesia, niños, aprendiendo para tener la fe correcta y madurar. Josué estuvo cerca de Moisés en el tabernáculo para aprender la palabra de Dios. Miren, veamos, ¿dónde dice esto, niños? En Éxodo capítulo 33.
Versículo 11, vamos a leerlo juntos. Éxodo capítulo 33, versículo 11, dice, y hablaba a Jehová, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba a Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué no quería apartarse de la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo. Niños, siempre queremos ir a la iglesia. ¿Qué le parece? A veces tenemos sueño, cansancio, no queremos ir, queremos mejor jugar fútbol. Pero niños, debemos esforzarnos como Josué para estar ante la presencia de Dios y su palabra en la iglesia. Por eso, el sábado, una manera de esforzarnos, ¿cuál es? El sábado, ¿a qué hora duerme? ¿A qué hora dormimos, niños? ¿A qué hora dormimos? Debemos dormir temprano, ¿verdad? Temprano. Por eso hay que ver el celular hasta la tarde, esta noche. No, hay que dejar, ¿no? Para dormir. También hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que hacer la tarea para que no haya algún impedimento para venir a la iglesia. También podemos pedir a nuestros papás, ¿no? Con deseo, papá, mamá, yo quiero ir a la iglesia. Para eso debemos también que cuando nos hablen, si somos muy pequeños, cuando nos hablen, nos despierten nuestros papás, ¿qué debemos hacer? Levantarnos, ¿no? Aquellos más grandes debe que levantarse temprano, ¿no? Para venir a la iglesia. Josué nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Por eso nosotros no debemos apartarnos de la iglesia donde aprendemos la palabra de Dios. Tercero, niños, el pueblo de Israel obedeció a Dios por medio de Moisés y ahora por medio de Josué. Obedecerá a Dios por medio de Josué. Vamos a ver nuevamente este versículo, lo vimos anteriormente en Josué, capítulo 2. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Nosotros, niños, debemos obedecer bien a Dios por medio de nuestros maestros y pastores, por medio de la autoridad que ha puesto Dios en la iglesia. Recordemos que son autoridades puestas por Dios para guiarnos, para hacernos comprender más la buena voluntad de Dios. Por eso, vamos también nosotros a obedecer a Dios a través de las autoridades que Dios nos ha permitido en la iglesia. Por favor, niños, vamos a recordar bien lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? Por favor, tenga repaso con sus maestros, también con sus padres, ¿sí? Vamos siempre a estar aprendiendo la palabra de Dios. Les doy las gracias por poner mucha atención. ¿Ha puesto mucha atención o no? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, niños. Entonces, vamos ahora para terminar, ¿sí? Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia que has tenido para nosotros. Gracias por guardarnos y cuidarnos hasta el día de hoy. Señor, permite que cada uno de nosotros
Permite que cada uno de los niños pueda crecer en gracia y en verdad en tu iglesia, aprendiendo tu palabra. Que puedan también servirte con un corazón sincero, Padre. Ayúdanos para que cada uno de nosotros pueda estar apegado a tu palabra y a la iglesia. Cuídales, mi Señor, por favor. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Muchísimas gracias, niños. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.